We've been looking at Hemos estado viendo el hecho de que Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, no solo a perdonar nuestros pecados, sino para ir más allá del perdón y alcanzar la salvación. Vimos en nuestro último estudio que la salvación en realidad tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro. Nosotros debemos ser salvados de la pena de nuestros pecados, a causa de todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Ahora vamos a ser salvados en tiempo presente del poder del pecado. Y en el futuro, cuando Cristo venga de nuevo, seremos salvados de la misma presencia del pecado. Y Dios ha hecho provisión para esto, como dije en nuestro último estudio, dándonos su Espíritu Santo que ahora puede vivir dentro de nosotros y darnos el poder para vencer. Más que eso, nuestro Dios nos ha dado a su propio Hijo, no solo para morir por nosotros como nuestro sustituto en la cruz, sino también para ser un ejemplo para nosotros cuando vemos cómo fue su vida en la tierra. Hay un título de Jesús que no es muy bien conocido entre los cristianos. Verás, muchos de nosotros conocemos a Jesús como el Salvador, el Buen Pastor, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, la puerta, la resurrección y la vida, el pan de vida, y muchos títulos como este son muy conocidos entre los cristianos. Pero ¿has oído hablar alguna vez del título de Jesús como precursor? Eso se encuentra en el libro de Hebreos, que es el único libro que describe la humanidad de Jesucristo más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Y esa es una razón por la que el diablo no quiere que leas el libro de Hebreos. Encontré que Hebreos no es un libro muy popular entre los creyentes. Y eso es sorprendente porque el diablo sabe si lo lees y lo estudias. Puedes llegar a una vida de victoria y él no quiere que obtengas la victoria. Y en el libro de Hebreos, que enfatiza la humanidad de Cristo, no le quita su deidad. Siempre que hablamos de la humanidad de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado de enfatizar el hecho de que no estamos negando de que Él es Dios. Por eso el escritor de los Hebreos sabe que su carga es del Espíritu Santo, para enfatizar el hecho de que Jesús era un hombre al 100%. Por lo tanto, comienza por el primer capítulo, haciendo hincapié en que Él era 100% Dios. De hecho, apenas hay un libro en el Nuevo Testamento que enfatiza la deidad de Cristo tanto como el primer capítulo de Hebreos, porque quiere pasar de ahí a mostrar que Jesús no solo era 100% Dios, sino que también era 100% hombre. Cuando Jesús vivía en la tierra, era 100% Dios y 100% hombre, pero la mayoría de la gente no podía reconocer la parte de Dios. Pensaban que era un hombre más y les costaba reconocer que Él era 100% Dios, excepto unas pocas personas como Pedro, que recibieron revelación sobre eso. Dios le reveló que Jesús no solo era hombre, era el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad. Pero hoy, entre los cristianos, todos los cristianos aceptan a Jesucristo como Dios. Hay algunos cultos extraños que no lo aceptan como Dios, pero todos los cristianos lo aceptan como Dios. El problema hoy en día es lo contrario de lo que era en los días cuando Jesús estaba en la tierra. Hoy el problema es que muchos cristianos no pueden aceptar el hecho de que Él era 100% hombre. Así que, ¿qué es una herejía? Suponiendo que alguien creyera que Jesús era 100% hombre, pero no 100% Dios, ¿llamarías a eso herejía? Claro que es una herejía. ¿Y si fuera lo contrario? Supongamos que una persona dice, creo que Jesús era 100% Dios, pero no era 100% hombre. Eso igualmente es una herejía. ¿Qué significa para él ser 100% hombre? No significa que tenga que ser pecador.
porque el pecado no forma parte de la forma en que Dios creó al hombre. No, pero Él era completamente como nosotros, hecho como sus hermanos en todas las cosas que dice en Hebreos 2, verso 17. Tentado como nosotros en todas las cosas, dice en Hebreos 4, verso 15. Pero sin pecado en Él. Estaba completamente separado del pecado. Era puro, santo y sin mancha. Nació santo porque nació del Espíritu Santo. Pero era un hombre como nosotros, hecho como nosotros en todo, y tentado como nosotros en todo. Porque Él voluntariamente eligió no usar sus recursos como Dios cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, Él podría ser un ejemplo para nosotros. Y Él es llamado en Hebreos capítulo 6, verso 20, como nuestro precursor. Precursor significa alguien que corre delante de nosotros exactamente la misma pista que tenemos que correr. Si Él corriera en otra pista, no sería nuestro precursor. Pero Él corrió en la misma pista que nosotros tenemos que correr. Él es llamado nuestro precursor. Más adelante en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, se nos dice, corramos esta carrera mirando a Jesús, el autor y perfeccionador, o autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿cómo podemos mirar a Jesús y correr esta carrera si Él no está corriendo delante de nosotros? Si Él no ha corrido la misma carrera delante de nosotros, entonces no podemos mirarle y correr así. Él está corriendo en otra parte, en otra pista. Esto es lo que significa creer que Él era 100% humano. Él tuvo que enfrentarse a las mismas tentaciones que tú y yo enfrentamos. Y no tenía más recursos que los que tenemos tú y yo. Dice que tuvo que ser hecho en Hebreos 2, verso 17, como sus hermanos en todas las cosas, porque sólo así podría llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Verás, ponemos una excusa para nuestro pecado diciendo, solo somos humanos, como si ser humano significa que tenemos que pecar. Bueno, si estamos sin el poder del Espíritu Santo, así será. Seguiremos pecando por los siglos de los siglos. Pero Jesús también era humano. ¿Cómo es que no pecó? Entonces inmediatamente empiezas a pensar, pero Él era Dios. Ahora surge la pregunta, cuando Él estaba en la tierra, ¿utilizó sus recursos como Dios? Entonces, claramente, Él no puede ser un ejemplo para nosotros. No puede decirnos a ninguno de nosotros, síganme. Porque yo diría, Señor, no puedo seguirte. Tú eras Dios y yo soy un hombre. Y sin embargo, Jesús siguió diciendo a la gente, sígueme, sígueme, sígueme. Y Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sígueme como yo sigo a Cristo. Él estaba siguiendo a Cristo. En Filipenses 3, verso 17, Pablo dice, sed imitadores de mí y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sigue nuestro ejemplo. Estamos siguiendo a Cristo. Es posible que sigamos a Cristo porque Cristo era humano como nosotros, exactamente como nosotros, excepto que no había pecado en Él. Fue tentado exactamente como nosotros. Sintió la atracción de la tentación que sentimos tú y yo. Si Él no sintió la atracción de la tentación, entonces no puedes decir que fue tentado. Si no hay atracción, no hay tentación. El significado de tentación es una atracción, un tirón hacia abajo, como la gravedad. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, en Mateo capítulo 14, en el mar de Galilea, déjame hacerte una pregunta. ¿Sintió el tirón de la ley de la gravedad tirando de él hacia abajo como todos sentimos? ¿O dice, bueno, Él es Dios, Él no siente la atracción de la gravedad? Si ese fuera el caso, entonces no hay milagro en su caminar sobre el agua. Eso no es un milagro en absoluto. Dios Todopoderoso caminando sobre el agua. Él puede volar a través del agua. Eso no es un milagro. Pero sí es un milagro porque Jesús era 100% hombre.
y sintió la atracción de la gravedad y la venció y caminó sobre el agua. Y luego le dijo a Pedro, si me miras, tú también puedes experimentar este milagro. Y Pedro caminó sobre las aguas. Así que podemos ver cuando reconocemos que Jesús era un hombre como nosotros y sintió el tirón. Esta vez no de la ley de la gravedad, sino de la ley del pecado y de la muerte. Sintió la atracción de la tentación y no pecó. Si hubiera pecado, la habría llevado a la muerte, pero no pecó. Pero él sintió la atracción y la venció. Sabes, mucha gente degrada a Jesús diciendo, oh no, él no sintió ninguna atracción. Bueno, entonces no es algo grandioso si él enfrentó la tentación. Por ejemplo, cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan. ¿Podría Jesús convertir las piedras en pan, sí o no? Si dices que era posible, entonces en realidad estás diciendo que era posible que él pecara, pero no lo hizo. Si era imposible para él convertir las piedras en pan, entonces no hay tentación. La tentación existe solo cuando existe la posibilidad de que lo hagas, no cuando no hay posibilidad. Cuando el diablo le dijo que saltara del templo, ¿era posible que Jesús saltara? ¿Tú qué crees? Yo digo que sí, ciertamente él pudo haber saltado, pero no lo hizo. Si hubiera saltado, habría pecado y habría muerto, pero no lo hizo. Así que tenemos que ver que Jesús se enfrentó a la tentación de verdad. No estaba actuando, ya sabes, como en un drama. Una persona puede actuar como si estuviera siendo tentada. No acuses a Jesús de actuar como si estuviera siendo tentado, porque realmente no actuó. Es un insulto. Y muchos cristianos insultan a Cristo diciendo que Él realmente no fue tentado como nosotros. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Actuando? Debemos honrar a Cristo diciendo que no era un actor de teatro. Se enfrentó a la tentación de verdad y la superó. Ahora, el diablo no quiere que sepas eso, porque si tú lo sabes, obtendrás la victoria sobre el pecado, y él no quiere que obtengas la victoria sobre el pecado. Quiere que seas derrotado toda tu vida. Sé que en mi propia vida, después de nacer de nuevo por 16 años, fui derrotado. Después de nacer de nuevo y ser bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo, fui derrotado por el pecado, al igual que muchos otros cristianos. No es diferente. Y sin embargo, vi en la palabra de Dios que si yo vivo bajo la gracia, Romanos 6, verso 14, el pecado no tendría poder sobre mí. ¿Cómo es que el pecado tenía poder sobre mí entonces? Porque no entendía lo que era estar bajo la gracia de Dios. Conocía la gracia de Dios en cuanto al perdón de los pecados, pero nunca conocí la experiencia de un nivel más alto, de la gracia donde el pecado no tendría dominio sobre mí. Siempre mi excusa fue, pero soy humano. Pero el día que vi que Jesús era como yo y que también vino en la carne como yo y fue tentado como yo, el día que vi eso, sucedieron dos cosas en mi vida. Una, ya no tenía excusa para mis pecados. Hasta entonces mi excusa era, pero Jesús era Dios. Ahora no podía decir eso, porque aunque era Dios, Él no usaba los recursos de Dios. Eso es lo que vi cuando dice en Filipenses 2, verso 5, que se vació a sí mismo. ¿De qué se vació a sí mismo cuando vino a esta tierra? No se vació de su deidad, porque era Dios todopoderoso. Dios no podía dejar de ser Dios. Él aceptó la adoración, perdonó los pecados de la gente, pero no se vació a él mismo de los recursos de la deidad. Por ejemplo, Dios lo sabe todo, pero Jesús, cuando vivió en la tierra, se negó a usar ese poder. Pudo haberlo usado, pero no lo hizo. Por eso él no sabía si había fruto en una higuera. Tuvo que acercarse a ella igual que otros seres humanos, que tienen que acercarse a un árbol para saber si hay fruto. Él no sabía la fecha de su segunda venida a la tierra. Él dice eso en el Evangelio de Marcos, que el Hijo del Hombre no lo sabe. Solo el Padre conoce la fecha. ¿Por qué? Porque se había limitado a sí mismo.
Ahora conoce la fecha porque ha vuelto al cielo, pero cuando estaba en la tierra se limitó a sí mismo. Dios nunca está cansado. La Biblia dice en Salmo 121, Dios nunca se adormece ni duerme, pero Jesús durmió en el barco porque se había limitado a sí mismo. Él no utilizó ese recurso de Dios que nunca se adormece o duerme. Si no se hubiese limitado a sí mismo, no podría ser nuestro ejemplo, porque nosotros tenemos muchas limitaciones. En segundo lugar, si Él hubiera utilizado los recursos a los que yo no tengo acceso, tampoco podría ser mi ejemplo. Para ser mi ejemplo, tuvo que utilizar solo aquellos recursos a los que yo también tengo acceso. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es todo lo que utilizó para vencer el pecado y nos ofrece ese mismo recurso a nosotros plenamente. Así que me ocurrieron dos cosas. Una, ya no tenía excusa para pecar porque yo no podía decir, oh, soy humano, así que no tengo que pecar. Aquí había un humano que no pecó, Jesús. Lo segundo que me sucedió fue que tuve fe en que si un ser humano podía hacerlo, yo también podía. Permítanme usar un ejemplo. Suponiendo que hubiera alguna isla en algún lugar de esta tierra donde la gente que vivía allí hubiera sido aislada del resto de la civilización desde el principio de los tiempos, desde el principio de la raza humana, o cuando la gente fue a esa isla. Y digamos que en medio de esa isla hay un río, pero nadie ha aprendido a nadar en esa isla. Y generación tras generación nadie ha aprendido a nadar. Y todo el mundo siente que si se mete en el agua, se ahogará, porque el cuerpo del hombre es más pesado que el agua. Si te metes en el agua te hundirás. Y han visto a gente hundirse y dicen, si no puedes flotar en esta agua, es imposible. Así que generación tras generación nadie se mete en el agua porque te ahogas. Bien, digamos que un hombre ahora viene del mundo civilizado y les dice, hey, tienen un río aquí, ¿por qué no nadan? Y ellos dicen, no, eso es imposible. Ningún hombre puede flotar en el agua. Tu cuerpo es más pesado que el agua. Él dice, no, pero si haces un pequeño esfuerzo puedes nadar. Y le dicen, vamos a ver. Y él salta y nada hasta el otro lado. Y ellos están absolutamente asombrados. Piensan que tal vez su cuerpo es de un tipo diferente al de ellos. Y lo examinan y encuentran que no. El cuerpo de ellos es exactamente el mismo. ¿Qué ocurre entonces? Tienen fe que ellos también pueden vencer la gravedad y nadar porque vieron a un hombre hacerlo. Eso es lo que me pasó a mí. Cuando vi que Jesús fue tentado como yo y no pecó, que la ley del pecado, la tentación, lo atrajo, pero él no cedió, él venció. Y cuando vi a este hombre nadar sin hundirse, me dio fe de que yo también puedo vencer. Y esa es la fe que el diablo no quiere que tengas, porque serás un vencedor. ¿Crees que el diablo quiere que seas un vencedor? No, él quiere que seas derrotado, como si hubieras sido derrotado toda tu vida. ¿Cuántos cristianos pueden levantarse y testificar? Dios me ha dado gracia para obtener la victoria sobre mi ira, sobre la lujuria de mis ojos, sobre la amargura, sobre los celos, etc. Son tan pocos. Puedes encontrar uno entre 1000. Serías afortunado si encuentras un creyente entre 1000 que pueda testificar eso. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene cegados a la verdad de que Jesús se hizo como ellos y fue tentado como ellos. Los ha cegado a esa verdad. Pero ya no necesitas estar ciego. Permíteme usar otro ejemplo. Supongamos que un ángel del cielo viene a la tierra para enseñarte a nadar en una piscina. Y atraviesa la piscina volando con sus alas y te dice, sígueme. ¿Qué le dirás? Le dirás, oye, no puedo seguirte, ángel, puedo admirarte, pero no puedo seguirte porque no estás sujeto a la ley de la gravedad, a la que yo estoy sujeto. Si quieres enseñarme a nadar, deshazte de tus alas y toma un cuerpo como el mío.
Y si el ángel toma un cuerpo como el mío y se deshace de sus alas, entonces puede saltar a la piscina y enseñarme a nadar y decir, sígueme. De lo contrario, solo puede decir, admírame. Así que si Jesús no era como nosotros, todo lo que puede decirnos es, admírame, admírame y mira cómo venzo al pecado. Pero no puedes seguirme, porque no eres como yo. Pero Él nunca dijo eso. Jesús es nuestro precursor, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos la carrera mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los ejemplos nos ayudan a comprender esta verdad claramente. Y quiero usar una más. Piensa si un billonario, no un millonario, con B, billonario, uno que es muy rico, billonario de algún país occidental, y viene a la India para ayudar a los pobres que viven en los barrios pobres de la India, para enseñarles a vivir sin endeudarse con lo poco de dinero que ganan al mes, para enseñarles a cómo mantener limpias sus pequeñas viviendas con el poco dinero que ganan. Pero este hombre es billonario y tiene una tarjeta de crédito. Puede ir a cualquier cajero automático y sacar miles de dólares si quiere. Pero él viene aquí y le dice a esta gente en el barrio, yo trabajaré con vosotros. Ya sabes, cargando ladrillos o lo que sea en alguna obra de construcción. Y digamos que ganará 1,000 rupias al mes o lo que sea. No ganaré más que tú, ganaré igual que tú y construiré una cabañita igual que tú. Y te mostraré cómo puedo vivir manteniendo la choza limpia. Y no me voy a endeudar y viviré una vida limpia aquí. Pero ellos le vigilan. Y si él va en secreto a algún cajero automático de vez en cuando y mete su tarjeta de crédito y saca dinero, está haciendo trampas. Y si ellos ven eso, dirán, hey, tú puedes hacer eso porque eres billonario, tienes una tarjeta de crédito. Nosotros no tenemos eso. Pero si él dice, no, nunca iré a un cajero automático, tengo una tarjeta de crédito, soy billonario, pero no la usaré. Me niego a utilizar mis recursos del país del que vengo y me limitaré solo a los mismos recursos que tú tienes. Y es fiel a su palabra. Nunca usa su tarjeta de crédito. Vive, trabaja y gana como los demás. Vive como ellos. Un hombre así puede decir a los demás, sígueme. No puede decir, sígueme si utiliza su tarjeta de crédito. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, al igual que este hombre que era un billonario, podríamos decir que tenía miles de millones en su cuenta bancaria en los Estados Unidos o de donde viniera este hombre. Pero aquí no vivía como un billonario. Él no usaba su tarjeta de crédito aquí. Esta es una imagen de cómo Jesús vino a la tierra. Nunca utilizó su tarjeta de crédito celestial, sus recursos como Dios. Aunque era Dios, vivió utilizando los recursos que tenemos o que se nos ofrecen. Y así pudo decirnos, sígueme. Cuando vemos esta maravillosa verdad, llegamos a una vida piadosa. Dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, Dios se manifestó en carne. Ese es el secreto de la piedad. ¿Cuál es el secreto de la piedad? Que Él descendió a la tierra, se manifestó en la carne y fue puro en su espíritu. ¿Cómo puede un hombre vivir en esta carne y ser puro en su espíritu? Jesús demostró cómo. Así que es posible para nosotros vivir una vida de victoria aunque tengamos esta carne. Porque el poder del Espíritu Santo es mayor que el poder de la carne. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento hubo un tiempo en que los hijos de Israel llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. Y el Señor dijo, entrad en la tierra y ocupadla. Pero miraron a los gigantes y dijeron, no podemos superar esto. Esta gente es muy poderosa.
Y el Señor dijo, tú puedes, entra. Y 600,000 personas dijeron, no, eso no es posible. Pero dos personas, Josué y Caleb, dijeron, podemos hacerlo. Y ellos fueron los únicos que entraron. ¿Pero fue porque sus músculos eran más fuertes? No, porque ellos confiaban en Dios. Por eso ellos poseyeron la tierra. Porque confiaban en Dios. ¿Sabes? Puedes mirar algún pecado en tu vida y el diablo dice, nunca podrás superar eso. Es como un gigante en tu vida. Ahora se trata de que si sigues a los israelitas y dices, oh, es verdad, no podemos vencer a estos gigantes, siempre nos dominarán. O sigues el ejemplo de Josué y Caleb y dices, podemos superar eso. Ese es el mensaje de la Biblia. Puedes ser un vencedor, no tienes que ser derrotado. Jesús fue un vencedor, vivió en la tierra y demostró cómo podemos vencer. Pero si no sigues su ejemplo en la forma en que él buscó vivir una vida de superación, nunca lo lograrás. Observa, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, lo que dice sobre Jesús en los días cuando estaba en la tierra, en la carne. Dice que oraba con gran clamor y lágrimas. Hebreos capítulo 5, verso 7. Esto no se refiere al día que estuvo en el Getsemaní. No, se refiere a los días de su carne. Significa los días en que vivió en esta tierra, 33 años y medio. ¿Y qué fue lo que él hizo? Oró con fuertes gritos y lágrimas. ¿Para qué? Para ser salvado de la muerte. Ahora bien, hay dos tipos de muerte. La Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca de la muerte física y la muerte espiritual. ¿De cuál de estas dos muertes Jesús oraba para ser salvado? Ciertamente no de la muerte física. Ni siquiera los mártires oraban para ser salvados de eso. La única muerte que Jesús no quería era la muerte espiritual. Oró y dijo, Padre, no dejes que la muerte espiritual me toque. En otras palabras, no debe haber olor a pecado en mi vida cuando soy tentado. Debo salir de la tentación sin algún olor a pecado o muerte espiritual. Y fue herido. La Biblia dice que fue herido. Eso prueba que no oraba por la muerte física, porque si hablamos de muerte física, él murió. Así que vemos que Jesús venció clamando al Padre. Reconoció que su carne era débil. Clamó por la ayuda del Espíritu Santo. Y él venció. Y tú también puedes vencer si confías en el Señor y clamas por la salvación del poder del pecado de esta manera. Que Dios te bendiga.